Hola amigos, bienvenidos al canal de NutriExplosion. En esta oportunidad estamos listos para comenzar el seminario acerca de cómo ganar masa muscular a partir de la nutrición. Vamos a dar inicio al seminario en nutrición en el desarrollo de la masa muscular. En esta oportunidad voy a explicarles los pilares fundamentales que necesitan para obtener este objetivo, que es aumentar la masa muscular de manera adecuada y que puedan tener un objetivo bastante claro y sobre todo qué hacer, ¿no? Vamos a dar inicio con los pilares principales. ¿Cómo gano masa muscular, no? Son tres pilares principales. Tenemos que crear un superávit calórico. Necesitamos suficiente proteína y una correcta distribución de todo lo que son los nutrientes. Y número 3, un entrenamiento de fuerza y sobrecarga progresiva. Bueno, vamos a iniciar indicándoles la cantidad de calorías que necesitan. Les voy a enseñar un poquito a cómo llegar a tener un requerimiento de las calorías que necesitan, ¿no? Lo hacemos a través de fórmulas muy sencillas que pueden ustedes tratar de hacerlas en casa con la ayuda de una calculadora, ¿no? Tenemos fórmulas para hombres y mujeres sobre lo que es la tasa metabólica basal. ¿Qué es la tasa metabólica basal? Es para determinar la cantidad de energía que necesitamos nosotros para que el cuerpo funcione y se mantenga vivo, ¿no? Es la cantidad de energía que necesita sin tener en cuenta la actividad física o otro tipo de factores que también debemos sumar a lo largo de todo el gasto energético total. Este tipo de fórmulas nos va a indicar, se divide según sexo, tenemos para hombres y mujeres, ya tiene valores constantes y solo podemos modificar lo que es el peso en kilogramos, la altura en centímetros y la edad. Esto sería la tasa metabólica basal. Una vez tenemos este tipo de calorías, ya podemos multiplicar por el factor de actividad física. El factor de actividad física va a depender mucho del estilo de vida que tenés y sobre todo si entrenás o no. Por ejemplo, si tenés un estilo de vida muy ligero, parás en el escritorio y no entrenás, el factor de actividad va a ser obviamente muy bajo. Pero si no es tu caso, si sos una persona que entrena 1 hora y media, 2 horas pesas y aparte tenés un trabajo donde te movas mucho, no solo estés en el escritorio, el factor de actividad va a ser bastante elevado. Entonces, el factor de actividad ya es un factor aparte, lo multiplicamos por la cantidad de calorías que necesitamos para sobrevivir. Después de esto tenemos el efecto termogénico de los alimentos, que también es importante para poder añadir calorías. Básicamente es la cantidad de energía que necesitamos para cumplir con los procesos de digestión, absorción y utilización de nutrientes, ¿no? Siempre y cuando la dieta sea alta en proteínas, por ejemplo, el efecto termogénico que tenemos que aumentar va a ser un poquito más elevado. Usualmente varía entre el 10 al 15% para aumentarle al gasto energético total. Una vez teniendo en cuenta todo lo que sea el requerimiento calórico, ¿cómo sé yo cuál es el superávit calórico? Directamente tenemos el gasto energético total, que sería la suma de la tasa metabólica basal, termogénesis de los alimentos y la actividad física. Recién teniendo este tipo de datos, yo puedo saber cuántas calorías necesito. El superávit calórico quiere decir mayor ingesta de calorías de la que el cuerpo está utilizando en el gasto energético total. Tenemos aquí la parte más importante. El superávit calórico es cuando consumimos mayor cantidad de calorías de las que necesitamos, ¿no? Entonces, como tenemos acá en la imagen, apreciamos que tenemos un gasto energético total, pongamos el ejemplo que sea de 2000 calorías, y para yo generar un superávit calórico necesito sobrepasar esa cantidad, entonces necesito ingestar mayor a 2000 calorías para poder crear, ¿no? Entonces superávit calórico puede ir desde 300 a 500 kilogramos a 500 kilocalorías, va a depender muchísimo del siguiente factor, de la composición corporal, ¿no? Este tipo va a determinar cuánta masa muscular necesito, cuánta tengo y cuánto sería mi objetivo para poder ganar masa muscular gracias a este superávit. La composición corporal se hace a través de estudios de antropometría y cineantropometría, que trata de definir un poquito la técnica que es para evaluar el estado de la composición corporal del cuerpo. Va a definir cuánta masa grasa tenemos, cuánta masa residual, la cantidad de hueso y otro tipo de componentes, ¿no? Todo esto va a ir sostenido al diagnóstico que se dé luego de esta medición. Si tenemos un porcentaje de grasa muscular que no está en los parámetros ideales, necesitamos hacer un superávit calórico un poquito más ajustado para que podamos tener objetivos un poquito más positivos, ¿no? Este tipo de mediciones se las hace a través de un protocolo internacional, ¿no? Es necesario certificarse con este tipo de protocolos para estar realmente aptos y poder tener mediciones estandarizadas y ser muy precisos en lo que es el resultado y diagnóstico de la misma. Luego de realizar un estudio y un diagnóstico de la composición corporal, ya sabemos el tipo de superávit y la cantidad de superávit que podemos
hacer con el paciente, ¿no? Puede ser un superávit ligero a moderado o uno alto, pero más importante que esto va a tener que ver la cantidad de nutrientes que tenemos que consumir, ¿no? Cómo lo podemos porcionar y cómo distribuimos esta cantidad de nutrientes a lo largo del día, ¿no? ¿Cómo alimentarme en este tipo de objetivos? Si estamos en un superávit calórico, siempre tenemos que priorizar la cantidad de carbohidratos sobre todo, ¿no? Hay muchas personas que se equivocan en este tipo de nutrientes, piensan que por querer ganar masa muscular tienen que consumir demasiada proteína. Es un nutriente sumamente importante en esta etapa, pero más que todo sería la parte del carbohidrato, ¿no? Necesitamos bastante energía en esta etapa donde buscamos formar estructura. Sin embargo, la combinación entre buena proporción de carbohidratos y proteína va a ser lo que nos llegue a tener un resultado positivo, ¿no? Por ejemplo, en los hidratos de carbono tenemos diferentes requerimientos, tanto para mujeres y para hombres. Alrededor de 4 gramos para arriba en el caso de las mujeres por kilogramo peso en todo el día, y para los hombres sería más de 6 gramos por kilogramo peso de carbohidrato distribuidos a lo largo del día, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de carbohidratos, ¿no? Tenemos los azúcares o los monosacáridos, que prácticamente serían las frutas y otro tipo de azúcares simples. Se absorben de manera muy rápida y nos aportan energía buena y rápida según el contexto que estemos llevando. Ahora, el 80% y un poquito más quizás sería adecuado aportarlos a través de los carbohidratos complejos, que son aquellos que son almidones prácticamente, ¿no? Que son bastante pesados para lo que es la absorción, ¿no? Tienen una absorción un poquito más lenta, pero son bastante recomendadas para este tipo de etapas donde necesitamos un porcentaje de energía elevada, ¿no? Teniendo en cuenta esto, podemos pasar a la proteína, que es igual un tipo de nutriente con una función formadora. Es encargada de formar tejido, fibras musculares y sobre todo células nuevas, ¿no? Si no tenemos un aporte ideal de proteínas, por más que estemos haciendo un superávit calórico, quizás no estemos cumpliendo con la parte estructural de manera adecuada, ¿no? Para este tipo de nutrientes, el requerimiento ideal sería de un 1,4 gramos a 2,2 gramos por kilogramo peso según el sexo, ¿no? Esta parte de aquí va a ser muy importante. Tenemos una brecha desde 1,4 hasta 1,2, como dije anteriormente. Va a depender mucho de la cantidad de músculo que tengamos en ese momento, ¿no? Y sobre todo el objetivo que estemos planteando, ¿no? Este tipo de proteínas de origen animal va a depender mucho sobre el valor biológico que tenga. Por ejemplo, el pollo es una de las proteínas animales con un porcentaje de grasa muy bajo, ¿no? Entonces no tiene tantas calorías y tampoco tiene muchas grasas, por eso que es un corte muy magro y es uno de los cortes más utilizados, o el tipo de proteína más utilizado en las dietas donde buscamos masa muscular, debido a la cantidad baja de grasa que tiene y la caloría. Aparte, es una proteína de muy buena calidad proteica y una digestibilidad muy fácil, ¿no? Entonces es uno de los cortes más recomendados. También tenemos el huevo y la carne, ¿no? Luego de esto tendríamos las grasas, que también tienen una función energética un poquito más a largo plazo. Sin embargo, obviamente sí juegan un papel importante en lo que es la dieta en sí. Deberíamos priorizar un poquito las grasas saludables, que son las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. El aceite de oliva, por ejemplo, la palta sería muy recomendable en esta etapa, y tratar de evitar lo que son las grasas saturadas y grasas trans, ¿no? Bueno, y ya el último pilar sería la parte del entrenamiento, ¿no? Si cumplimos de manera adecuada con lo que es la cantidad de calorías, la correcta distribución y suficiente proteína, si no tenemos el estímulo adecuado para lo que es la masa muscular, no vamos a lograr ningún objetivo positivo, ¿no? El entrenamiento para este tipo de objetivo siempre va a ser entrenamientos de fuerza y potencia, ¿no? El más común y el que más se recomienda sería levantar aparatos, ¿no? Aparatos, pesas, gimnasio. La hipertrofia muscular es la perfecta estrategia para este tipo de objetivos, ¿no? Y hay que acompañarlo a través de una sobrecarga progresiva. En este caso, siempre tratar de superar ya sea el peso o la carga con la que estamos haciendo las repeticiones, número de repeticiones, el tiempo de descanso y sobre todo la técnica del ejercicio, ¿no? Si no tenemos una sobrecarga muscular dentro del entrenamiento, no vamos a llegar a tener un objetivo muy bueno, ¿no? Entonces lo ideal sería combinar los 3 pilares y poner énfasis en el entrenamiento que tenemos. Aquí tenemos una pirámide donde indica básicamente los principales
bases que tenemos para llegar a este tipo de objetivos. Tenemos en la parte inferior, que es la más importante, el entrenamiento y el papel de la nutrición, ¿no? Como nombré anteriormente, el superávit calórico y la suficiente proteína y distribución de lo que es la parte de los nutrientes es la más importante, y ya tenemos en la parte de entrenamiento la sobrecarga progresiva y la tensión mecánica, ¿no? Una de las preguntas más comunes que me hacen en consulta, por ejemplo, es la cantidad de músculo que yo puedo ganar a lo largo del mes. Si bien estamos cumpliendo, ya tenemos predeterminado un plan de alimentación, la suplementación y el entrenamiento, siempre preguntan cuánto de músculo pueden ganar, ¿no? Bueno, esto va a ir dependiendo mucho del nivel de experiencia o el contexto de la persona. Si es una persona que no ha entrenado casi nada o no tenía hábitos de entrenamiento, va a ganar muy buena cantidad de masa muscular en poco tiempo, porque no tiene adaptaciones sobre el ejercicio, no tiene adaptaciones musculares. A diferencia de un deportista de alto rendimiento o que tenga una experiencia avanzada, le va a costar un poquito más ganar masa muscular según las estrategias que se utilicen, porque ya tiene adaptaciones musculares, ¿no? Adaptaciones del ejercicio. Entonces han estado bastante tiempo entrenando de esa manera, y hacer una modificación en la dieta sí va a tener un impacto siempre y cuando se haga de manera más ajustada, ¿no? Tenemos en este cuadro, por ejemplo, la cantidad de ganancia de peso corporal que se puede hacer en el tiempo que se haga la planificación. Tenemos ciertas estrategias como el mini cut, por ejemplo, que va a depender mucho del proceso de volumen en el que estemos o de la ganancia muscular. Va a depender mucho de la composición corporal que nos encontremos en ese momento. La sumatoria de pliegues en este momento, porcentaje de grasa, va a definir si podemos continuar en un volumen, si tenemos que cortar un poquito, o podemos continuar de una manera un poquito más prolongada, lo que es la parte de la alimentación. El timing nutricional, que es otro factor importante y es una de las cosas que más me preguntan en consulta. ¿Qué comer antes, durante y después del entrenamiento? La comida antes del entrenamiento debería ser usualmente alimentos que nos aporten glucógeno muscular, en este caso carbohidratos. Podemos combinar buen aporte de carbohidratos simples con quizás un poquito más de horas atrás carbohidratos complejos para tener las reservas de glucógeno muscular totalmente cargadas. Durante el entrenamiento depende mucho de la intensidad que estemos llevando y el tiempo que entrenemos. Y ahora el post-entrenamiento, ¿no? Que usualmente siempre nos preguntan esto. ¿Es necesario tomar la proteína luego de entrenar o es necesario comer tras que terminemos de entrenar? La ventana anabólica dura bastante. No es necesario directamente tomar algo o tomar un suplemento de proteínas luego de entrenar, siempre y cuando busquemos mejorar la síntesis proteica. Y si sos un deportista de alto rendimiento, mientras lo hagas con mayor anticipación después del entrenamiento, vas a tener resultados un poquito más positivos. Más importante que todo esto sería el consumo de proteína y el requerimiento total del día, ¿no? Por ejemplo, si estamos esmerándonos en la comida post-entreno, pero no llegamos al requerimiento de todo el día de proteínas, no estamos cumpliendo con la cantidad necesaria de este nutriente, entonces no estamos avanzando a un lugar donde quisiéramos estar, ¿no? La suplementación, bastante importante en este tipo de objetivos, ¿no? Ya que la suplementación con ciertos tipos de suplementos va a hacer que nos haga un poquito más práctica la parte de los objetivos, ¿no? Tenemos aquí la proteína de suero de leche. ¿Por qué de suero de leche? Porque es la que tiene mayor cantidad de valor biológico positivo y es la que mejor cantidad de aminoácidos tiene. Su principal función, como todas las proteínas, es de mejorar la síntesis proteica, ¿no? Sirve para alcanzar el requerimiento proteico diario. Lo podemos dividir según como nos parezca. Por ejemplo, tenemos un ejemplo acá de 6 comidas de una persona de 80 kilos que tiene como requerimiento proteico 144 gramos, ¿no? Entonces dividimos todas las comidas y podemos utilizar la cantidad de proteína en alguna merienda o en el post-entreno. ¿Cuál es la cantidad necesaria o el requerimiento proteico necesario para después de entrenar para que tengamos una síntesis proteica positiva y una buena recuperación de fibras musculares? Es de 20 a 25 gramos de proteína. Va a depender mucho del tipo de proteína que tengamos, ¿no? Lo ideal sería cumplir con 20 a 25 gramos de proteína en sí. Y tenemos la creatina finalmente, la creatina monohidratada. De los suplementos o ayudas ergogénicas más estudiadas con mayor respaldo científico para el tipo de objetivo que estamos buscando en este momento,
es súper positivo, ¿no? Debido a que aumenta la cantidad de ATP en el músculo. El ATP es la molécula energética que utiliza el músculo para la contracción muscular. Se utiliza mucho en ejercicios de fuerza y potencia o de explosión y de corta duración, pero muy alta intensidad. Si son una persona que hace una maratón, por ejemplo, quizá no le saqué mucho provecho, pero depende también de la etapa en la que te encontrés. Pero en este caso estamos hablando del objetivo de ganar masa muscular, y si vos estás haciendo hipertrofia, estás buscando una hipertrofia o estás haciendo ejercicios de fuerza, le vas a sacar muchísimo provecho. ¿Qué tenemos que hacer con este tipo de suplementos? Consumir 5 gramos como mínimo todos los días, sábado, domingo, lunes, por más que no entrenes o sí, necesitas consumirla porque funciona por acumulación. Este tipo de suplementos también te va a ayudar a aumentar tu rendimiento, ya que ayuda a aumentar la capacidad de recuperación y de glucógeno muscular. Entonces, súper recomendado para el tipo de ejercicio que hagas, ¿no? Y bueno, con eso finalizamos este tipo de seminario. Los esperamos en una próxima oportunidad para que ustedes puedan elegir el tema, ¿no? Y poder compartirles el conocimiento, que esa es la razón de este tipo de actividades, cosa que también ustedes se vayan contentos y con buena información de muy buena calidad para que puedan llegar a sus objetivos. Si te gustó este tipo de contenido, dale like y suscríbete.